priorizando siempre la calidad humana. Ven y descubre por qué somos el mejor equipo médico de la ciudad. Tu aporte también ayuda a quienes... Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. El alcalde de Maracaibo esta mañana anunció la apertura del proceso de licitación para las empresas que deseen optar a el servicio de recolección de basura de la ciudad de Maracaibo. Esto va a ser sin duda interesante. Vamos a ver quiénes presentan a la licitación y los ciudadanos a pagar. No puede pagar la alcaldía la recolección de basura por nosotros. La recolección de basura la tienen que pagar los ciudadanos. Y tenemos ya con nosotros a Federico Alves, economista, muy activo en las redes sociales, el hombre del tic-tac. Durante mucho tiempo yo lo seguía por su permanente tic-tac. Vamos a hablar de dos temas principales, el tema de la economía, del el diferencial cambiario, una economía como la nuestra, cuyo único elemento productor de dólares es el petróleo y en mucha menor cuantía el camarón. ¿Cómo va a lograr estabilizar la moneda, además con un escenario de tremenda desconfianza? Federico, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Mira, muchísimas gracias. Bueno, comencemos por donde debemos estar. El dólar, el diferencial 41.04, 48.96. ¿Qué produce ese diferencial tan amplio? Mira, esa es una pregunta que la contestó ya Oliveros esta mañana. Es un gran economista, yo lo conozco. Y efectivamente la economía venezolana requiere $1.000 millones mensuales mínimo, mensuales, para que la demanda de productos importados que genera el gasto público y todo el funcionamiento de la economía, para poder comprar esos bienes y servicios, el país necesita mínimo $1.000 millones mensuales. Son $12.000 millones al año. Cuando el Estado no puede destinar esos recursos, porque es el único exportador, como tú bien dijiste, el camarón no tiene importancia, es simplemente el petróleo. Cuando PDVSA no logra conseguir ese dinero y entregárselo al Banco Central, entonces la moneda entra en una crisis y vamos a una devaluación. De hecho, ya hay una devaluación de un 20% y desgraciadamente el problema político influye sobre la economía porque los americanos pueden en cualquier momento prohibirle a sus empresas que trabajen con PDVSA y entonces entraríamos otra vez, como en el 2017, en una gran crisis económica brutal porque no habría dólares para sostener la demanda de la industria, de la economía, y vendría, por supuesto, lo mismo que pasó en el 2017, una catástrofe. Esto no se ve la luz al final del túnel porque, como todos sabemos, hay una gente que dice que ganó, y otra gente dice que ganaron ellos. Total que no hay una definición que toda la comunidad internacional esté dispuesta a aceptar sobre la presidencia de la República, y eso lleva a que pueden venir más sanciones, lo cual significaría otro éxodo por el Darién, otra tragedia humanitaria, y aparentemente no hay forma en este momento de ver otra cosa. ¿Por qué la pregunta es, ¿por qué la gente necesita el dólar desesperadamente? Como todo el mundo sabe, a partir de Bretton Woods, la moneda es fiduciaria. Es decir, ya no existe más el oro detrás de la moneda, pero la moneda la respaldan los bienes y servicios que se pueden comprar con ella. Y la única moneda del mundo, bueno, el par de monedas, las únicas dos monedas son el dólar y el euro, que van en par y la cotización entre ellas es fija, o sea, fluctúa muy poco. Entonces se considera económicamente que el euro y el dólar son la misma moneda en forma real, de la economía real. Si no tenemos disponibilidad de esa moneda, el país entra en una profunda crisis y no hay forma de resolverlo. Así que yo soy pesimista, desgraciadamente. Mira, me da mucha pena tener que decirlo. Yo soy pesimista con el futuro del país porque necesitamos dólares. ¿Dónde están los dólares? En este momento, el país que compra el petróleo y que nos envía el 90% de las divisas son los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, por ahora no han impuesto sanciones porque están a una semana de sus elecciones, pero no sabemos qué va a pasar en enero cuando asuma Donald Trump o cuando asuma Kamala Harris. Y yo quiero dejar una cosa muy clara.
No importa quién gobierne los Estados Unidos, la política exterior es la misma. Es decir, el presidente de los Estados Unidos no va a corregir la política exterior que dictan el Consejo de Seguridad Nacional, el Congreso norteamericano. Básicamente la continuidad de la política exterior está garantizada. Entonces yo quiero que alguien responda cómo vamos a hacer si hay una reacción negativa del gobierno norteamericano y impone otra vez sanciones. Sí, mira, porque nosotros dependemos de esos dólares que ellos están enviando en este momento. Es como la vida. Sí, ¿tú me escuchas? Sí, cómo no. Sí, fíjate tú. Dos temas que yo observo que están metidos allí. Creo que estás en un restaurante, suena como un piano allí. No, estoy en una oficina. Lo que pasa es que en Estados Unidos las oficinas tienen un espacio común que que tiene cocina, tiene todo para que los que trabajamos aquí, los que tenemos una oficina, entonces se llaman oficinas compartidas. Sí, sharing. Sí, entiendo. En algún momento. Todos tienen todas las amenidades, tiene gimnasio, cocina, claro, no es para cocinar, sino para hacer café, etcétera, pero es un espacio que es muy cómodo, digamos. Sí, mira, esta mañana yo, después de escuchar la clase que diste maravillosamente por X sobre el BRIC, yo decía, ahora tenemos dos problemas con Estados Unidos, porque se suma al problema electoral un problema, tiene 25 años, que es el problema ideológico. En Venezuela gobierno bajo los intereses del país, sino bajo la... Entonces, si la ideología es antiimperialista y el gran socio o la gran potencia y la más cercana a mí es mi enemigo ideológico, estoy en un grave problema, pero no solamente yo gobierno, metí a los venezolanos en un grave problema que tienen que pagar las consecuencias de mi visión ideológica. Te escuchamos. Exactamente, ese es el gran problema. Los venezolanos estamos atrapados entre dos fuegos. El fuego del gobierno hacia los Estados Unidos y el fuego de los Estados Unidos hacia el gobierno. Nosotros somos, como dije en esa charla, nosotros somos un cliente natural de los Estados Unidos por la proximidad geográfica. O sea, no tenemos ninguna otra potencia económica más cerca. Ni siquiera Brasil. Brasil es una potencia económica de segunda categoría que es realmente como una especie de imagen de espejo de los Estados Unidos. Porque Brasil es un país que todas sus compañías de tecnología lo que hacen son empresas de Europa o de Estados Unidos que están en Brasil. Y en ese caso podemos decir que el país más cercano que tenemos a 3 días de barco son los Estados Unidos. Y estamos alejándonos por razones ideológicas. Ojo que yo no tengo nada que decir de la ideología del gobierno. El gobierno tiene su ideología. En una democracia cada gobierno tiene su ideología y es libre de imponerla. Lo que pasa es que cuando la ideología amenaza la supervivencia del pueblo, entonces estamos en un problema. Mira, Federico, te voy a pedir que continuemos ahondando en este tema al retorno, porque me dice producción que tenemos que ir al corte publicitario. El segmento lo va a cerrar nuestra colega Evelyn Castro. Adelante, Evelyn. Tenemos información. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Ya estamos nuevamente al aire. Son las 12:53. Estamos conversando con el economista Federico Alves, economista venezolano, basado en Estados Unidos, con estudio en la Universidad de Harvard. Federico, quería casi que dedicarle este segmento a que nos des, nos amplíes, nos repitas como tú así lo desees, porque fuiste como un maestro de escuela con esa explicación en la cual dijiste por qué los BRIC no son la solución a Venezuela, por qué el BRIC no es la solución prácticamente para ningún país, ni siquiera para los que son miembros del BRIC. Coméntanos, por favor. No le escucho, Yasmín, no tenemos audio. Espérate, Federico, que no te estamos escuchando. No sé si somos nosotros. Háblanos, Federico, por favor. Aló, ¿me escuchas? Muy bien, ahora te escuchamos. Adelante. Okay. Bueno, mira, el problema de los BRICS es que es una alianza política, pero nunca se ha concretado en todos los años que tienen como una alternativa al uso de la moneda norteamericana. ¿Por qué? Porque para poder intercambiar bienes tiene que haber una moneda externa que permita determinar el valor de lo que se está intercambiando. Es decir, si yo voy a intercambiar
una tonelada de papas por un vehículo, ¿cómo sé cuántas papas vale un vehículo? Bueno, los dos productos se tienen que reducir a una tercera instancia, que es la moneda internacional, y ahí se pueden comparar e intercambiar. Esto que yo dije en cámara, o sea, en X, es prácticamente de escuela primaria. Cualquier estudiante de economía de segundo año puede manejar estos conceptos y los maneja. Pero el problema es que el Estado venezolano, como está tan cargado de una ideología, de un signo, se rehúsa a reconocer los conceptos básicos de la economía que enseñan en todas las universidades, en Luz, en la ULA, en Carabobo, en la Central, en Estados Unidos. Todo el mundo sabe que el comercio internacional requiere de una moneda ajena a las dos partes para poder tener sentido. Es decir, Venezuela y Colombia intercambian un producto. ¿Cómo saben cuántas unidades de producto vale el otro producto? La única forma es tener una moneda externa a ambos países que pueda medir el valor de ambos productos por un mercado. No hay otra forma. Entonces, si nosotros... ¿Cómo opera eso? Coméntanos. El dólar es una reserva de valor porque su economía es muy estable y después incluso que Nixon retiró el oro como respaldo, siguió siendo el dólar una reserva de valor la más importante del planeta. Pero ¿cómo se relaciona? ¿Quién le pone precio al dólar para que el dólar me sirva como referencia entre un saco de café, un quintal de café colombiano para traer? El mercado. Lo que tú estás respondiendo es el mercado. En economía se reconoce hace muchísimos, digamos, más de 2 siglos, que lo único que crea valor es el mercado, la oferta y la demanda. ¿Por qué hay una gran demanda de dólares? Porque la gente, los países de la periferia, como nosotros, necesitamos importar tecnología, bienes duros, bienes que no los producimos. Y entonces cuando llamamos a una empresa alemana, le decimos, por favor, mándame un torno de tales características para hacer tal cosa. Entonces la empresa extranjera dice, bueno, vale $500,000. No le acepta bolívares, no le acepta pesos colombianos, no quiere saber nada del peso argentino. En fin, el problema es ese. El dólar tiene el valor de lo que puede comprar. La moneda vale lo que pueden comprar con ella. No es el Pentágono, no son los tanques norteamericanos, no son los aviones de guerra, es el mercado. Este es un concepto básico. ¿Por qué el yuan, en una economía tan poderosa como la China, por qué el yuan no es una moneda? Bueno, pero es que eso está muy sencillo, porque no es una moneda de libre convertibilidad, es lo que la gente no logra entender. El yuan no es una moneda comparable al dólar, jamás, porque no es libremente convertible. Es decir, yo por ejemplo, tengo una empresa en China y tengo 1.000 millones de yuanes. Yo voy al banco y le digo, bueno, cámbiamelos en dólares, y ellos pueden decir que no es libremente convertible. El gobierno comunista chino, que ha tenido un gran éxito económico porque ha impuesto reformas de mercado, simplemente se niega a volver el yuan libremente convertible, porque entonces pasaría de valer, por ejemplo, 10 yuanes por dólar o 7 a 20 o 30, no sabemos. Depende del mercado. Y el gobierno chino jamás va a liberar el yuan. Por eso es que no lo puedes comparar con el dólar ni con el euro, que son monedas de libre convertibilidad. Y eso es decir, si yo estoy, por ejemplo, en España... Toda la economía BRIC ocurre eso. Toda la economía BRIC no tiene moneda que se considere divisa. Ni una sola. Bueno, la moneda del Brasil es muy convertible, pero todavía sigue siendo manejada por el Banco Central. Ellos tienen lo que se llama un límite, un tope, y lo maneja el Estado brasileño. No es una moneda que se puede considerar libremente convertible, pero es mucho más libre que el yuan, y que los demás países ni hablar. Brasil es un pequeño Estados Unidos, y de hecho podemos ver que Lula se comporta igual que Bolsonaro en relación a Venezuela. ¿Por qué? Porque la política exterior brasileña es como la norteamericana, no la define la ideología, sino los intereses del país. Muy bien. Entonces, Brasil, que tiene un gran comercio con Estados Unidos, no va a arriesgar su estabilidad económica por una razón ideológica, simplemente porque Brasil está manejado por profesionales, gente que no está viendo ideología, sino el interés de su propio país, que es lo que nos está faltando a nosotros, desgraciadamente. Pero permíteme para cerrar el tema BRIC, ¿es una pérdida de tiempo para este país todo este ataja perro que se ha armado en torno a los BRIC? No vamos a solucionar, no vamos a tener más mercado, no vamos a poder vender más.
No, absolutamente para nada. El BRIC es una pérdida de tiempo puramente ideológica, es una distracción del Estado, del gobierno venezolano, para que los venezolanos piensen, nos victimicemos a nosotros mismos. El problema es el siguiente: ¿cómo lograr que los Estados Unidos no nos impongan sanciones económicas? Esa es la gran pregunta. Había una gran oportunidad en este momento a través del proceso electoral, pero desgraciadamente no se pusieron de acuerdo en quién ganó. Entonces, eso se acabó. Ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? No me lo preguntes porque yo no lo sé. No hay manera, no hay manera. Los Estados Unidos no aceptan el gobierno no acepta las elecciones, nadie acepta a nadie. El gobierno tiene vetado a los líderes de la oposición. Entonces estamos en una crisis de manufactura venezolana. Aquí no hay culpa de nadie. Esto es una culpa interna de nosotros los venezolanos, que en el siglo XXI no nos ponemos de acuerdo sobre quién es el presidente de la República. Imagínate, estamos peor que en la Guerra Federal de 1850. Sí. Bueno, no te voy a meter en el tema político porque el tema político es difícil de predecirlo, pero al camino que vamos, y esto te voy a pedir que me lo respondas al retorno, ¿cuáles son las medidas de aseguramiento que deben tomar las empresas y los particulares venezolanos para no ser víctimas de una posible hecatombe si volvemos a entrar en la dinámica de las sanciones? En un momento regresamos con Federico Alves, cierra este segmento Evelyn Castro. Evelyn, adelante. Con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. Me pregunta Rubén Darío Oroño, ¿dónde queda AFER? AFER queda en Belloso, una cuadra antes de la estación del queso, mi querido amigo. Ahí ves un portón negro donde hay un aviso, AFER se llama, y consigues todo lo que busques para Tripoide. Estamos entrevistando, mis queridos amigos, al economista Federico Alves, economista venezolano basado en Estados Unidos. Le dejé como una pregunta al aire sobre qué puede esperar el empresario venezolano que está viendo el programa o el particular venezolano. A ver, te voy a poner una cosa así sencillita, tú que eres como profesor, como maestro. Un muchachito venezolano se le saca un diente y lo pone debajo de la almohada para que el ratón Pérez le traiga algo, una moneda mañana. ¿Qué quisiera tener ese muchachito? ¿Un bolívar o un dólar? Y de allí, ¿qué puede esperar ese muchachito de lo que va a pasar con su economía? No te escuchamos. Adelante. Bueno, es una pregunta muy importante y yo creo que todos los que nos están mirando están ansiosos de saber qué va a pasar o qué pueden hacer para protegerse en caso de que volvamos a una crisis terrible. Y lo primero que voy a decirle a todos los que nos están escuchando, a todo Maracaibo, a todo el Zulia, es: el valor más importante en una sociedad es la paz. Yo sé que mucha gente está buscando que el enfrentamiento recrudecer el enfrentamiento político, yo gané, yo perdí, yo soy el dueño. No. Hay que seguir en paz, conversando con todos los sectores hasta llegar a un acuerdo, a una salida en donde todo el mundo tenga una parte del resultado. Esto es lo más importante. Nosotros responsablemente tenemos que decirle a todos los sectores en pugnas: bajen el voltaje, bajen la intensidad del enfrentamiento político, porque nosotros tenemos que darle de comer al pueblo. Ese es el único problema que tenemos que resolver. ¿Cómo hacer para que la gente siga trabajando y comiendo? Y eso solo se logra a través de la paz social. Una vez que estamos claros en este asunto, vamos a plantearnos cómo resolver esta crisis para que no venga otra vez un 2017 y tenga que irse del país una gran cantidad de gente. Yo creo que simplemente tenemos que seguir conversando con el gobierno a ver si logramos una forma en donde todos los actores políticos se sientan representados en el Estado y logremos desactivar una nueva guerra económica desde los Estados Unidos que viene inevitablemente. Si nosotros vamos como venezolanos a Washington y le decimos al gobierno norteamericano: bueno, estamos todos de acuerdo, vamos a trabajar de esta forma por los próximos 3 años, 5 años, no sé, un plan de unidad nacional para que nos quiten las posibles sanciones que están en el tintero, que yo voy a decir aquí, las he leído y son muy fuertes. Todo el mundo las conoce, todo el mundo sabe en Washington lo que va a pasar.
simplemente que los Estados Unidos están esperando a terminar sus elecciones, asumir en enero, y para febrero se va a plantear una revisión de la política con Venezuela. Federico, pero lo que estoy escuchando es que tú estás proponiendo una salida como ecléptica a este problema, porque lo que Maduro propone es que él se juramente el 10. Lo que propone la oposición, que teóricamente le ganó las elecciones a Maduro, es que seguramente el mundo. Tú me estás diciendo, para que esta no estalle, necesitamos una salida ecléptica, una salida intermedia. Bueno, ecléctico es un término muy interesante, pero yo le diría una salida dialéctica. Yo sé que mucha gente no conoce ese término, un término que viene del filósofo Hegel, alemán, pero en la dialéctica hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo sobre cómo presentar un gobierno a la comunidad internacional que nadie pueda objetar porque está representado los intereses de todos los sectores. No te voy a decir quién tiene que estar en la primera magistratura. Quizá debemos ir a un gobierno parlamentario de emergencia en donde gobierne la asamblea y una asamblea nueva, renovada con todos los sectores. Hay muchas salidas. Lo importante es que el gobierno muestre disposición a salir del atolladero. Nosotros, desde ya, el partido que yo milito, que todo el mundo sabe, yo soy adeco del ala de Henry Ramos Salud, nosotros simplemente decimos, va a haber paz. Aquí nadie va a llamar a una revuelta nacional. Lo que queremos es lograr un consenso para que el mundo reconozca el gobierno venezolano, porque eso afecta a la economía. A mí realmente no me importa quién es el presidente físicamente, si es uno o el otro o el de más allá, no importa. Lo importante es que sea quien sea, el mundo entero diga, es el presidente de Venezuela, vamos a trabajar con Venezuela. Vamos a trabajar con PDVSA, vamos a prestarle dinero a Venezuela. Por ejemplo, si logramos resolver este problema, el Fondo Monetario Internacional nos puede dar una línea de emergencia de $50.000 millones para recuperar el tendido eléctrico, el agua, para recuperar las autopistas, para volver a la infraestructura que teníamos en los años 90. Ahora, tenemos un problema, entraste en el tema político, andemos un poco el tema político. Los extremistas, y no estoy calificando malo o bueno, pero hay gente que se plantea, los extremos no se plantean en modo alguno, o sea, preguntarle a Diosdado Cabello por un gobierno de transición, yo no lo veo aceptando un gobierno de transición, pero si le preguntas a Juan Pablo Guanipa por un gobierno de transición, él te va a decir que él tampoco ve un gobierno de transición, que a mí me entregan el poder. Y tú me estás planteando la posibilidad de buscar un mecanismo intermedio. Insisto, Petro lo propuso Lula, Maduro no levantó el teléfono, Maduro no escuchó. Ahora, ¿qué callos hay que pisarle a Maduro para que acepte entrar en esa dinámica? Bueno, hay que pisar el callo de Vladimir Padrino, nada más. Porque en este momento, como en otras épocas superadas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas son las que tienen el fiel de la balanza, es decir, son los que controlan los resortes del poder. Mucha gente dice que eso siempre ha sucedido en todas las sociedades humanas, el estamento armado, como decía Mao Zedong, el poder sale del fusil, pero en este momento Vladimir Padrino es el que controla lo que puede suceder. Y yo le pido al general Padrino, a quien yo admiro muchísimo porque estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado sobre el Esequibo. Yo fui a Venezuela a votar en el referéndum del Esequibo porque me parece muy importante. De hecho, económicamente necesitamos tomar el control del Esequibo para recuperar ese petróleo ligero, mezclarlo con el petróleo pesado de la faja y aumentar la producción a 6-7 millones de barriles diarios. Lo que estás hablando de Padrino no es llamando a una acción de ninguna naturaleza. Estoy hablando de que las autoridades militares le hagan entender al poder político que tiene que aceptar un mecanismo intermedio para que no haya una catástrofe económica en Venezuela. Correcto, yo no estoy hablando de ningún golpe de Estado, porque eso siempre es peor que lo que estaba antes. Lo que yo estoy hablando es que se pongan de acuerdo Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y la gente de la oposición que está representada por la unidad. Yo soy de la unidad, todos los partidos juntos que estamos en la unidad nacional. Vamos a lograr un mecanismo por el cual el mundo deje de desconocer al Estado venezolano. No puede ser
O sea, esto es una falla de nosotros como país y como pueblo, que no nos ponemos de acuerdo en elegir nuestras propias autoridades y el mundo entero dice, bueno, yo no sé quién es el presidente. Me declaro. Yo quiero que nosotros entendamos una cosa. Venezuela ya no tiene tiempo de seguir perdiéndolo. Hay mucha gente, millones de jóvenes que necesitan tener estudios, los maestros necesitan ganar suficiente para comer. En este momento el Estado venezolano no está pagando ni siquiera un sueldo de supervivencia a sus empleados. Federico. Yo quiero que esto se acabe, y en parte porque tengo familia en Venezuela que me cuesta muchísimo mantenerla de Estados Unidos. Yo voy a confesar aquí que yo tengo familia que si no les mando dinero no comen en Venezuela. Claro. Mira, te voy a pedir, por favor, que te quedes un segmento más con nosotros. Sé que estás en pleno trabajo y vamos a ver el escenario catastrófico. Si no hay acuerdo con Estados Unidos, no hay acuerdo con la oposición, pudiéramos entender qué va a pasar. Pero ¿qué va a hacer la población? ¿Qué va a hacer los empresarios para proteger su vida, la pequeña calidad de vida que... Amigos, continuamos con todos ustedes. Federico ha dicho cosas que han levantado urticaria en un sector de la audiencia que tiene derecho a pensar como piensa. También Federico tiene derecho a pensar como piensa. Pero te decía, en el escenario catastrófico, si no hay manera, si Maduro se juramenta el 10 y Estados Unidos decide aplicar sanciones, ¿qué mecanismo de protección tiene el venezolano para su economía? Mira, esta es una excelente pregunta porque la única forma que una empresa venezolana puede sobrevivir en un escenario en donde ni siquiera se va a poder recibir dinero de Estados Unidos por Western Union. No va a haber remesas, no va a haber giros, no va a haber transferencia de dinero, porque en un escenario de guerra política total, lo que llamas el escenario catastrófico, suspenderían a Venezuela del SWIFT. Significa que el Banco Central no puede recibir dólares por esa vía. En fin, estaríamos un país que llegaríamos a un nivel de paria como Sudán, como Yemen, como en cierta forma es Irán. ¿Y cómo sobrevivir en ese momento? ¿Cómo operar? Porque nosotros tenemos que seguir operando. O sea, las empresas venezolanas tienen que conseguir sus repuestos, importar sus insumos. El país tiene que seguir adelante. Yo no le voy a decir nunca a la gente que se vaya del país. No. Vamos a quedarnos en nuestro país y seguir luchando. Pero, ¿qué medidas podemos tomar para protegernos en caso de que, como tú dices, sobre lo peor, el Armagedón? Bueno, mira, lo primero que tienen que hacer todo el mundo es abrir una cuenta en dólares legal en Estados Unidos. Eso no es imposible, no es ilegal, es perfectamente posible. Por ejemplo, se registra una empresa en la Florida que vale $45. Con esa empresa se saca un Tax ID para empresas extranjeras, que es gratis. Una vez que uno tenga esas dos cosas, una persona que no tiene que ser dueño de la empresa, puede ser un empleado o un representante, va en persona, no se puede hacer remotamente, a un banco y abre una cuenta de negocios. Y con esa cuenta de negocios la empresa puede operar. ¿Por qué? Porque el dinero puede ir de Estados Unidos a Colombia, de Colombia a Estados Unidos. De Venezuela siempre va a haber un comercio con Colombia porque estamos unidos por un cordón umbilical, Colombia y Venezuela, y siempre va a haber un comercio muy grande en la zona. Van a haber pesos colombianos, va a haber el bolívar va a tener una cotización. En fin, se puede seguir operando a través de Colombia hacia Estados Unidos, pero hay que tener una cuenta en Estados Unidos de business, y eso no es nada difícil. Yo tengo muchos clientes venezolanos que les he resuelto el problema aquí en Estados Unidos. Personalmente yo represento como 150 empresas en donde yo voy al banco y yo firmo y el banco me dice, bueno, la cuenta, y tú eres el presidente, sí, yo soy, y tú eres el dueño, bueno, no soy el dueño, pero soy el presidente, digamos, el representante en Estados Unidos. Listo. Entonces sí se puede seguir operando. Lo que hay que hacer es prevenir lo que puede suceder, porque si nos agarra la crisis sin tener una medida ya diseñada, no vamos a sobrevivir a la crisis. Mira, te voy a leer varios mensajes. Ahorita tengo que despedir a 2 medios y vamos a seguir por redes sociales. Por aquí dicen, Juan Carlos, hoy con un alacrán del tipo empresarial, se entiende el riesgo de las inversiones, ok, pero a este le da igualito que siga el que viola los derechos humanos a los venezolanos, dice Elmiro Balbuena. Por otro lado te dice, y este entrevistado será el actor del año, un camuflajeado y vendido del gobierno. Esto te lo dice Lisbeth.
Dice por acá alguien que tú no sabes lo que es un malandro ni cómo actúa. A ver, creo que estas son las cosas, digamos, más resaltantes de los que están en contra de lo que has dicho. ¿Qué les digo? ¿Qué les dice? Pero permíteme que despido al Canal 11, despido la emisora Radio Luz 102.9, seguimos en las redes sociales. ¿Qué le dices a la audiencia sobre eso, apreciado Federico Alves? Mira, qué lástima que tuviese que despedir al canal de televisión, porque eso es bueno, esta respuesta es buena que la entienda la gente. Miren, a mí el problema político me parece secundario al problema económico. Lo que yo me parece urgente, y lo más urgente, es que la gente pueda comer todos los días. Si nosotros tenemos una circunstancia en donde las Fuerzas Armadas vetan a una líder política, que definitivamente la tienen vetada, y eso amenaza la supervivencia de la sociedad, entonces tenemos que seguir adelante, como sea. No tiene el menor peso dentro de mi conciencia qué es lo que hay que hacer, sino que la gente sobreviva, porque esto es una guerra y yo tengo que responderle es a los venezolanos. El que piensa que la política está por encima de la economía está completamente equivocado. La economía está por encima de cualquier otro valor, porque la gente tiene que comer cada máximo 48 horas y una persona si no come en una semana o 10 días se muere, y los niños se mueren en 4 o 5 días. Entonces hay que asegurar que el país siga funcionando a como dé lugar y después arreglamos la parte política. No sé si logré expresarme correctamente, pero lo único que a mí me interesa es la gente. Primero la gente y después arreglamos lo demás. Aquí dice Cubitra, pero ¿cómo va la economía a funcionar con una organización criminal al mando? ¿Qué le respondes a eso? Bueno, mira, hay un viejo refrán de Rockefeller de más de un siglo que habla de industria petrolera y dice: el mejor negocio del mundo es la industria petrolera y el segundo mejor negocio del mundo es la industria petrolera mal manejada. A nosotros no nos interesa si el gobierno es malo, es bueno o es ineficiente, sino que sigan llegando dólares al país, porque si no nos morimos todos de hambre. ¿Cómo se lo voy a explicar? Señores, dejen la política por un minuto y piensen en la gente. La gente tiene que seguir comiendo. No importa quién gobierne, hay que asegurarle a la gente que pueda ir a comprar la comida, nada más, y que tenga electricidad, y que tenga agua. ¿Cuán difícil de entender es esto? Dios mío. Claro, es la pirámide de Kelsen. Es que lo primero es que puedas respirar y comer. Y con esa fuerza que te da el respirar y comer es que tú puedes dar una lucha política si te quieres liberar de un régimen que observas oprobioso, ¿no? Porque aquel pensamiento que en algún momento el señor Bromfield planteó cuando aplicaron las primeras sanciones. Bromfield dijo: el pueblo de Venezuela va a sufrir unos días, unas semanas, unos meses, unos años, pero ese sacrificio vale la pena para que salgan del gobierno que tienen. A mí me pareció desagradable lo que dijo, porque el que estaba pasando hambre no era la familia de él, era la familia déjame contestar eso porque es importantísimo. Fíjate, sí. El fundador de la economía moderna, John Maynard Keynes, que yo considero mi maestro espiritual, dijo una frase en los años 30 muy importante: hay que preocuparse por el corto plazo, porque en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces nosotros no podemos poner ninguna consideración por encima de la supervivencia del cuerpo social. Los venezolanos tienen que entender una cosa: nosotros los políticos estamos para que ustedes estén bien, no para que ustedes estén mal. El que piense que sufriendo y que vamos a morir por una causa y vamos a irnos todos a la muerte, no. No es por ahí, señores, aparten a los extremistas. Vamos primero a proteger a la gente y seguimos conversando a ver cómo arreglamos el problema político. Eso es lo que yo planteo, nada más. Bueno, Federico, para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte por primera vez y espero que estés con nosotros por muchísimo tiempo como entrevistado concurrente. Muchísimas gracias. Un mensaje final para nuestra audiencia. Sigan queriendo a Venezuela como la quiero yo, por encima de todas las cosas. Eso es todo. Si nosotros queremos a Venezuela de cualquier bando político, el resultado será satisfactorio. Si la gente se vuelve en contra de su propio país, no hay nada que hacer. Bueno, muchísimas gracias a Federico Alves, economista. ¿Estás basado en qué ciudad? Discúlpame. Estoy en la ciudad de Tampa, muy cerca de la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida. Bueno, muy bien, Federico. Nuestro respeto, fuerte abrazo para ti y nos veremos pronto. Muchísimas gracias al economista Federico Alves.